de la charla. Ándale. Bueno, primero es una revisión y una recreación y yo creo que una memoria de José Revueltas, ¿no? Bueno, lo que pasa aquí es que el escrito de José Revueltas me ayudó a, a entrar en la historia. Ujú. Te cuento la anécdota. Yo ya estaba empezando a hacer este primer inicial trabajo con la historia de mis abuelos en este pueblo del norte de la frontera que es Estación Camarón, cuando en una fiesta de mi cumpleaños 50, para ser más exactos, platicando con un colega de la universidad donde yo entonces trabajaba, yo le comenté a Max Parra que estaba haciendo esto, que me gustaba mucho el nombre del pueblo de Estación Camarón, y fue él el que me recordó que José Revueltas había escrito una novela con base en su experiencia como participante de una huelga importante en Estación Camarón. Y bueno, yo recordaba haber leído el libro, pero no me acordaba de ese pequeño dato. Regresé, lo devoré. Es un libro maravilloso con un montón de capas, un montón de elementos ahí, pero después como quiera tuve la sospecha, o sea, Revueltas era muy joven cuando pasó esto, pero Revueltas como quiera era imaginativo y novelista, ¿no? Todavía no escribía novelas, pero lo iría a hacer. Y si tú vas a Google e investigas, pones ahí José Revueltas, huelga Camarón, vas a encontrar información. A veces es una huelga de 5,000 personas, a veces es de 15,000, pero no hay una evidencia que asegure que esto pasó. Ujú. Entonces, por eso yo fui al archivo de Monterrey buscando esta información de la que hay muy poca y finalmente pude encontrar nada más un par de telegramas donde se dice que se le acusa a Revueltas de revoltoso, esencialmente se le apresa, eventualmente llegará por segunda vez a las Islas Marías después de este suceso. Pero lo importante aquí, para mí, es que si José Revueltas no hubiera escrito sobre esta experiencia de él, si no hubiera inscrito la experiencia de todos estos hombres y mujeres, muchos de los cuales no sabían leer y escribir, no sabríamos nada o casi nada de la huelga de Camarón. Entonces, es la escritura de Revueltas, la experiencia primero y la escritura después de Revueltas, la que me permite entrar de lleno en los trazos, en este otro lado de una experiencia que es familiar, que es de mis abuelos, pero que es evidentemente mucho más amplia también. Sí, por otro lado, pareciera ser que tú dices ese pequeño dato, digamos, ¿no? Que Ya, fue además un ya. gran dato en esta novela y en este descubrir México que tiene que ver, el otro día me comentaba David Miklos que le había llegado tu libro y me decía, no sé cómo expresarme de este libro, si es novela, si es cuento, es un híbrido, pero es un híbrido absolutamente fascinante, digamos, ¿no? Y por otro lado, yo creo que hay que revisar a México y recrear México mediante híbridos, ¿no? No mediante géneros. La cuestión aquí, fíjate que esta es esencialmente una historia de migración y Mm. las migraciones, tal como lo podemos ver desde el presente, son historias traumáticas, son historias muy difíciles de contar realmente. Hay muchas razones por las cuales los migrantes pueden ocultar información, pueden estratégicamente olvidar información, pueden proteger información para que no dañe a otros miembros de la familia. En todo caso, digamos que no es el tipo de plática que se tenga ligeramente en la sobremesa, una cosa así, ¿no? Son historias encriptadas, dirían los psicoanalistas, ¿no? Difíciles de sacar. Y para hacer algo así, yo creo que hay que testear mucho los géneros, hay que hacer todo lo que uno sabe hacer e inventarse otras cosas, ¿no? Aquí hubo muchas cosas que yo pude tocar muy de cerca a través de la investigación, ¿no? De archivo, de entrevistas, de ir a los sitios, de recorrer esos lugares donde antaño hubo algodonales, pero hubo muchas de las que solo podía enterarme si las recreaba a través de la ficción también. Claro. Entonces, al final, lo que decidí, yo he tenido mis dudas acerca del poder de la ficción en últimas fechas,
Bueno, ya tengo años con eso, pero aquí decidí que la ficción iba a ser un anfitrión Ujú. de otras formas de escritura, y a lo que me dediqué mucho en el tiempo de la postproducción del texto es a crear como patrones de yuxtaposición en que pudiera sentirse la contradicción, la porosidad, la complejidad de la historia y de lo difícil que es contarla también. Ujú. Tú hablas de la ficción, hay gente que por supuesto me dice yo solo la ficción, digamos, pero yo también he visto, no sé si tanto de la ficción como de los géneros ficcionales, que hay como un escritor que está como siendo testigo de eso, no metiéndose en la historia, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿tú desconfías de la ficción? Desconfío a veces en la capacidad de la ficción para acercarse a los asuntos que a mí me importan, ¿no? Ujú. Eh, en, la- en los lugares que todavía se guardan para, por ejemplo, la figura del narrador, o ciertos puntos de vista, o ciertos contratos de lectura que se arman a través de esto que llamamos ficción. Y me parece que especialmente en historias como estas, de estas que son difíciles de contar, y que finalmente son las únicas que vale la pena contar, ¿no? Se necesita testerear esos principios, se necesita a ponerlos, a subvertirlos, darles la vuelta, ponerlos a hacer cosas que no necesariamente harían, y de ahí esta relación cambiante en el texto con eso que llamamos lo real, ¿no? Con eso que llamamos los hechos. O sea, aquí hay una cierta vocación de también descreer aquello de que no hay hechos y que todo es interpretación, ¿no? Y de acercarse a los hechos pues de la manera en que uno puede, que siempre es mediada, eh, a través, en este caso, de documentos, de investigación presencial, de lecturas y, por supuesto, también, por sobre todo, pues de la imaginación, ¿no? Pues hay Claro, de una, la imaginación un poco también para reconstruir ciertos hechos. por supuesto, y para leer los documentos, ¿no? Y para interpretar los artefactos y para escuchar, o sea, yo no creo en esta diferencia que a veces se hace entre la escritura de la imaginación y la escritura de ¿qué? ¿De la falta de imaginación? O sea, creo que cualquier cosa que estemos haciendo con el lenguaje, especialmente con las herramientas que asociamos a la literatura, pues van de la mano con la imaginación. Ujú. Ahora, es un libro de todas maneras que me resultó muy distinto a Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, digamos, ¿no? A pesar pareciera ser que el mecanismo fue un poco igual, digamos, ¿no? Hay una vocación, digamos, de crear el archivo, que yo creo que es algo que puede ser en común, pero hay rutas muy distintas de llegar a eso, ¿no? Yo he Ujú, estado trabajando con lo que he llamado en el pasado estéticas de la desapropiación. ujú. Tienen mucho que ver con traer a colación de manera directa los textos de las personas y personajes que convoco en escritos que después voy a firmar con mi nombre, ¿no? Y hay, digamos, una intención de, de acercarnos a esta materialidad, ¿no? De las cosas, de los objetos y del lenguaje en cuanto tal, que pasa por la construcción del archivo. Pero igual te digo, o sea, el archivo es tal vez uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Ya tenemos bastantes años tocando el tema, recabando, deconstruyendo, explotando, ¿cómo se dice? Restituyendo archivos. Y yo creo que esta para mí fue la manera al menos. Bueno, estéticas de la desapropiación y no tienes ningún libro atrás, digamos, ¿no? ¿Cómo? No tienes ningún libro atrás, digo. Ya, 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 ya. Pareciera ser que somos todos hijos de migrantes y somos migrantes en este archivo que tú buscas. Y en ese sentido hay una mirada acerca del sufrimiento de los migrantes. Muy importante, ¿no? Ya, me parece que tal como lo escuchamos desde el presente, Mm, todos estos recorridos, caravanas, caminatas de migrantes, somos testigos de la gran crueldad y saña
con la que se está lidiando con la migración en Estados Unidos. Somos testigos de lo que ocurre en la frontera sur de México. Son historias, el libro Autobiografía del Algodón, pareciera ser que es una zambullida en el pasado, y lo es, pero también es una zambullida en el presente. Y creo que ahí hay, pues la intención es tratar un tema tan complejo, de tantas capas, pues recurriendo a tantas estrategias como le queden al proyecto, ¿no? Que honren a las materiales con los que trabajo, y pues bueno, que yo también los pueda trabajar. Ahora, hay una cierta hidalguía para reconocer y luchar por por los propios derechos, y no está el crimen organizado en todo este archivo, digamos. No hay bueno, eso, un crimen organizado, digamos. Lo que sucede, ¿sabes? Que estamos tan acostumbrados a reconocer, a ligar a la frontera, siempre a la frontera norte especialmente, con el narco, ¿no? Y tenemos toda esta proliferación de la narconovela y una especie de glamorización del crimen organizado contra el que yo siempre he estado, con lo que yo siempre he estado muy, muy en desacuerdo. En el norte de Tamaulipas, en el área que yo estoy visitando ahora, pues es evidentemente uno de los lugares más golpeados por la violencia de la así llamada guerra contra las drogas, ¿no? Y a mí no me interesan las salidas fáciles, ¿no? Como esta cuestión de que, bueno, el narco surgió y lo ha avasallado todo, y así es. Lo que me resultó interesante mientras escribía el libro es que esta misma región de la que estoy hablando, esto que se llama la ribereña, ¿no? En el bracito de Tamaulipas, del lado mexicano del río Bravo, es la misma ruta que ha sido tan vapuleada por la violencia ahora, en nuestro tiempo contemporáneo. Y yo lo que encontraba ahí era una continuidad de procesos de extracción brutales, ¿no? El proyecto algodonero del que hablo ahí, el proyecto cardenista, que nace pues, con muy buenas intenciones y con unos resultados esplendorosos al inicio, de producción, de producción de riqueza, de movilidad social, etc. También viene con un costo muy alto, que es sobre todo pues, el desgaste del suelo, la erosión. Muy pronto se termina el boom algodonero, empieza la producción del sorgo, llega la maquila, y después ya con la tierra, ya habiendo desatado las fuerzas de un terricidio, ¿no? Entra la violencia como tal. Y a mí me parece que si solo nos detenemos en el narco, ¿no? Como el agente de todo lo que está pasando, nos perdemos de una complejidad que va años atrás y que ha marcado a la región de múltiples maneras. Ahí hay una relación muy fuerte de territorio, comunidad y cuerpo que a mí me interesa mucho. La última pregunta, en este recuperar y en reconocer la esencia, has hecho como un libro distinto a todos los demás. Es cierto que si uno analizara tus libros, y por supuesto encontraría muchísimas cosas, pero así a simple vista parece como un libro muy distinto y al mismo tiempo muy enérgico, muy no sé, como eso, como muy enérgico. ¿Dijiste enérgico? Sí, enérgico. Ah, me gusta esa palabra, qué cosa. Yo creo que estoy empezando una nueva etapa. Creo que hubo algo que concluyó en mi manera de hacer la ficción con El mal de la taiga. Creo que empecé a hacer una serie de experimentaciones más en el tenor de Autobiografía del Algodón con mi libro sobre Rulfo, el de Había mucha neblina, humo, no sé qué. Y estoy cada vez más interesada en explorar estas relaciones de territorio y cuerpo, de drama humano y drama no humano. Tengo la impresión de que la novela ha vivido mucho tiempo en la ciudad y de que la novela, hablando generalmente, le ha interesado demasiado los dilemas de la clase media urbana. Y a últimas fechas me interesa mucho más la manera en cómo estas relaciones de las que hablo, entre territorio y cuerpo, por ejemplo,
determinan toda una vida afectiva, emocional, íntima, y personal, por supuesto, pero también en términos de región y aquí especialmente en términos de frontera. Eh, no sé, tengo la impresión de que voy a continuar con un proceso así. Tengo un proyecto en proceso de desarrollarse en el que ahora, digamos, la primera parte es el algodón y esta generación de los abuelos, y la segunda parte viene, me interesa mucho qué hemos hecho con la papa, por ejemplo, y el centro del país, el centro de México, las zonas altas. Entonces creo que por ahí va a haber una saga, a lo mejor de 2, 3 libros, investigando eso, esta relación de los cultivos fundamentales y la manera como eso nos invita, nos incita a cierto tipo de convivencia y a cierto tipo también de interioridad, ¿no? Esta relación, otra vez, cultivo, planta, vida interior, vida exterior. Por ahí ando estos días. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo enorme. A ti igualmente, Mónica. Bye, bye. Bye.